A lo largo del siglo XIII, los mongoles conquistaron el imperio terrestre contiguo más grande en la historia del mundo. Este asombroso poder mundial surgió de la unificación de las 7 tribus mongoles, bajo el liderazgo de Genghis Khan, cuyo nombre se ha vuelto sinónimo de conquista. Proclamado gobernante de todos los mongoles en 1206, Genghis y sus descendientes enviaron ejércitos invasores en todas direcciones, y al final de la vida del Gran Khan, su imperio incluía gran parte de China y Asia Central. Las fuerzas mongoles también se adentraron en Asia Occidental y Europa. Sometieron gran parte del mundo árabe, destruyendo Bagdad en 1258. La cristiandad latina enfrentaría la fuerza total del imperio mongol cuando atacaron Hungría y Polonia. En los campos de batalla de Legnica y Mohi, los húngaros, polacos, croatas y sus aliados, incluyendo a los caballeros templarios, se enfrentarían a la prácticamente invencible máquina militar de los mongoles. Finalmente, en 1260, los mamelucos, los campeones del Islam, se mantuvieron prácticamente solos en su defensa del mundo musulmán contra la amenaza mongola. Hoy, en Historia Real de las Cruzadas, nos sumergiremos en las invasiones mongoles del oeste. Únete a nosotros. En 1241 vio una invasión mongola de Europa con múltiples frentes, con Polonia y Hungría siendo atacadas simultáneamente. Batul, nieto mayor de Genghis Khan, y el gran general Subotai marcharon sobre Hungría. Mientras tanto, un ejército liderado por Baydar y Orda atacó Polonia. En febrero de 1241, Baydar quemó Lublin, cruzó el congelado río Vístula, luego atacó y saqueó Sandomierz, saqueando el monasterio cisterciense local. Mientras tanto, la invasión de Baydar sería opuesta por el duque Enrique el Piadoso y su coalición de jinetes polacos y moravos, así como algunos caballeros templarios. El enfrentamiento culminante llegó en la batalla de Legnica, una de las batallas más decisivas en la historia de las invasiones mongolas. Los polacos fueron tomados por sorpresa. Sin embargo, Baydar y Orda estaban limitados por la estrategia de Subotai y Batu, quienes estaban enfocados principalmente en Hungría. Baydar y Orda tenían la intención de evitar que un ejército polaco ayudara a los húngaros. Aunque los dos ejércitos mongoles operaban en frentes diferentes, Baydar y Orda mantenían un contacto cercano con Subotai y Batu, de modo que toda la operación mongola pudiera ser coordinada. El sistema de mensajería mongol fue sobresaliente como siempre. Los mensajeros se apresuraban entre Polonia y Hungría a velocidades rápidas, de modo que Subotai siempre sabía lo que estaba sucediendo en Polonia. Para sembrar el caos, Bagdad y Orda dividieron sus fuerzas en pequeños grupos de incursión. Esto era arriesgado ya que su ejército ya era bastante pequeño y podría ser abrumado. Bagdad mismo lideró la vanguardia y se dirigió hacia la capital polaca de Cracovia. Quemando, saqueando y aterrorizando el campo, Bagdad llegó a varios kilómetros de Cracovia. La mayoría de los ciudadanos huyeron. Según la leyenda, mientras se llevaba a cabo la evacuación, un solo trompetista se paró en una torre, sonando la alarma, hasta que fue asesinado por una flecha de un arquero mongol. Para cuando llegaron los mongoles, la ciudad estaba desierta, todos los habitantes se escondían en el bosque. El 24 de marzo, Baydar quemó Cracovia hasta el suelo. Actualmente, el departamento de bomberos de Cracovia aún conmemora la alarma del trompetista de la ciudad. Un trompetista suena la llamada desde las 4 esquinas de la torre de la catedral, aunque la llamada nunca se termina, terminando abruptamente en el momento exacto en que el vigía fue golpeado en la garganta por un arquero mongol. Baydar y Orda acordaron encontrarse de nuevo en Breslau. Una vez que Baydar llegó a la ciudad, descubrió que ya había sido abandonada. Sus ciudadanos se refugiaron dentro del castillo fortificado. Antes de que Orda llegara, Baydar decidió sitiar el castillo de Breslau.
Sin embargo, recibió informes de sus exploradores de que un ejército polaco, bajo el duque Enrique el Piadoso de Silesia, se había reunido en Legnica, a unas 40 millas de distancia. Mientras tanto, el rey Wenceslas de Bohemia viajaba con su ejército para unirse a Enrique. Vaidar juró impedir este encuentro entre las dos fuerzas cristianas. Abandonando el asedio, Vaidar envió un mensaje a Horda de que debía unirse a él de inmediato en Legnica antes de que llegara el rey Wenceslas. El ejército reunido apresuradamente por Henry en Legnica no era grande, quizás contaba con 7 u 8 mil. Su infantería consistía principalmente en agricultores sin entrenamiento y sin armadura, muchos de ellos blandiendo poco más que sus herramientas agrícolas. Un contingente moravo estaba presente bajo el sol del Margrave de Moravia. También estaba presente un pequeño contingente de caballeros templarios franceses, bien armados, pero con un número de solo alrededor de 70 hombres. Aparte de estos, el propio duque Henry lideró una fuerza de caballeros silesios experimentados y bien armados, así como algunos mercenarios capaces. Pero en general, la mayor parte del ejército cristiano estaba compuesto por levas mal equipadas e inexpertas, con solo una pequeña fuerza de caballería capaz. La situación era muy grave. Horda se unió a Vaidar y juntos se acercaron a Legnica. Su caballería, que contaba entre 6 y 7 mil, era ligeramente más pequeña que la fuerza occidental, pero su calidad era mucho más consistente. El 9 de abril de 1241, el duque Henry avanzó desde la ciudad para encontrarse con los mongoles. Él desconocía que el rey Wenceslas venía con su ejército. En la llanura fuera de la ciudad, el duque dispuso su ejército en 4 divisiones. En el centro, Henry colocó a sus propios silesios, los templarios y los moravos. Inicialmente, la vanguardia mongola avanzó y Henry envió su propia caballería silesia para enfrentarla. Los mongoles lanzaron flechas que hicieron retroceder a los silesios. Henry envió a los jinetes de Gran Polonia para reforzar a los silesios. Ahora los mongoles se retiraron. Henry avanzó con sus propios jinetes y los templarios listos para realizar una carga decisiva. Sin embargo, las reservas mongoles ahora avanzaron por ambos flancos. Los mongoles aprovecharon la ventaja y bombardearon a los caballeros cristianos con flechas. Esto causó que la caballería de Henry perdiera cohesión. En este momento crucial, los mongoles lanzaron bombas de humo detrás de la retaguardia de la caballería occidental, lo que separó a los caballeros de su infantería. Esto creó la máxima confusión. Los mongoles se movieron para matar con lanzas pesadas. Hubo una lucha intensa, pero los caballeros cristianos fueron derrotados, seleccionados mientras luchaban contra la caballería mongol en movimiento. Una vez logrado esto, los mongoles cabalgaron sobre la infantería occidental inexperta y mal armada, que fueron masacrados. La batalla de Legnica concluyó. Los mongoles triunfaron. Las pérdidas para los polacos y sus aliados fueron graves. De manera espantosa, los mongoles contaban a sus oponentes muertos cortando una oreja de cada hombre caído, recogiéndolas en 9 sacos grandes y enviándolas a Batu y Subotai. El gran maestro templario registra las pérdidas de su orden en la batalla. 9 hermanos, 3 caballeros, 2 sargentos y 500 hombres de armas. Estos 500 hombres de armas seguramente eran campesinos locales que habían sido reclutados como infantería. El duque Henry trató de escapar con 3 escoltas. Los mongoles lo persiguieron, derribando a los asistentes del duque uno por uno. Capturando al propio Henry, los mongoles le cortaron la cabeza. Y, en una exhibición horrorosa, alzaron su cabeza al final de una lanza para ser desfilada ante la ciudadela de Legnica. Esto aterrorizó a los ciudadanos que se habían refugiado dentro de las murallas de la fortaleza.
Después de que los invasores se marcharon, la viuda del duque buscó su cuerpo en el campo. Cuando encontró el cadáver decapitado, estaba tan mutilado y destrozado que solo pudo reconocerlo por el dedo extra en su pie izquierdo. Cuando las noticias de la derrota polaca en Legnica llegaron a él, el rey Wenceslao se retiró para reunir refuerzos de Turingia y Sajonia. En Kłodzko, los mongoles se encontraron con él. Con fuerzas adicionales, el ejército de Wenceslao era lo suficientemente poderoso para presionar al enemigo y la caballería cristiana logró repeler a los mongoles. La vanguardia mongola se retiró. Baidar y Orda habían sufrido muchas bajas durante la batalla de Legnica y entendieron que no tenían las fuerzas para vencer al rey Wenceslas. Dividiéndose en contingentes más pequeños, saquearon Moravia, luego se retiraron a Hungría, donde debían unirse al principal ejército mongol bajo Subutai y Batu. La batalla de Legnica había sido una clara victoria para los mongoles, y sin embargo, fue costosa. Las bajas sufridas por los mongoles limitaron su capacidad para mantener la campaña, especialmente con el ejército del rey Wenceslas aún intacto. Sin embargo, la invasión devastó tanto las ciudades de Silesia y Moravia que muchas regiones quedaron casi desiertas. Los gobernantes locales trajeron campesinos de Alemania para restaurar las poblaciones destrozadas. Los numerosos bosques y pantanos de la tierra habían sido un regalo de Dios. Aquí muchos campesinos se escondieron de los atacantes y sobrevivieron. La invasión mongola de Polonia había logrado sus objetivos. Subotai había encargado a Baidar y sus colegas evitar que los polacos llevaran ayuda a Hungría. Al derrotar al duque Enrique de Silesia en la batalla de Legnica, Baidar había logrado justo eso. Sin embargo, al igual que en Hungría, las pérdidas mongolas en Polonia habían sido considerables y fue una campaña dura y muy disputada. Para los polacos, la invasión había sido casi apocalíptica en su carácter. Los mongoles habían esparcido destrucción y muerte por donde quiera que habían cabalgado, dejando a sus víctimas preguntándose sobre la ira de Dios contra ellos. La batalla de Legnica perduró en la leyenda durante siglos. Durante mucho tiempo se ha creído que los hospitalarios y los caballeros teutónicos estuvieron presentes en la batalla, aunque el historiador Peter Jackson insiste en que los templarios fueron la única orden militar participante. William Urban relata la larga leyenda popular de que el maestro prusiano de los caballeros teutónicos encontró su muerte en Legnica bajo una graniza de flechas tártaras, aunque Urban concluye que esto se ha demostrado repetidamente que es falso. En 1241, Hungría, liderada por el rey Bela IV, enfrentó uno de los ataques más devastadores de la era medieval. El ataque fue orquestado por el genio militar mongol Subotai, así como por Batu, nieto de Genghis Khan y un día fundador de la Horda Dorada. Para entonces, los mongoles eran considerados conquistadores prácticamente imparables, barriendo ejércitos de este a oeste. En el campo de batalla de Mahi, el rey Bela estaría acompañado por algunos aliados firmes, los croatas bajo el duque Koloman, y una banda de caballeros templarios, así como el arzobispo guerrero Ugrin. El plan de ataque de Subotai fue brillante, y el rey Bela pareció caer en la trampa. ¿Pero realmente los mongoles saldrían victoriosos? ¿Cuáles fueron los verdaderos resultados de la batalla de Mahi? Hoy, en Historia Real de las Cruzadas, veremos la aterradora primera invasión mongola de Hungría y la épica batalla de Mahi. La fuerza de invasión mongola, bajo el liderazgo del general Subotai y el nieto mayor de Genghis Khan, Batu, atacó y quemó Moscú en 1238 y luego la ciudad de Vladimir. Aquí mataron a toda la población. La familia del gran duque se refugió en la catedral, pero los mongoles la quemaron sobre sus cabezas. Un mes después, el gran duque los enfrentó en batalla en el río Sita, cerca de Jaroslavl, donde fue derrotado y asesinado. El terror de los mongoles se extendía ahora hacia Occidente.
En 1239, el príncipe de los cumanos pidió al rey Bela, IV de Hungría, permiso para establecerse con su gente en el reino húngaro. Bela accedió y los cumanos, al llegar a Hungría, se convirtieron al cristianismo latino. Los mongoles, que apuntaban a los cumanos, lo consideraron una provocación. Enviaron un mensaje al rey Bela indicando que ahora lo consideraban un enemigo y un objetivo legítimo para la subyugación. En 1240 los mongoles capturaron y saquearon totalmente la ciudad de Kiev. Las tumbas de los santos fueron abiertas. Los mongoles ahora estaban cerca de atacar Hungría. Preferían hacer campaña en invierno, cuando ríos y pantanos se congelaban. Los resistentes jinetes mongoles funcionaban bien en invierno, mientras que sus oponentes generalmente sufrían por el frío amargo. El comandante mongol más importante durante este periodo, el general Subutai, es recordado hoy como una de las mentes militares más grandes de la historia. Fue él quien había sido el principal estratega militar para Genghis Khan. Ahora, Subutai estableció el invierno de 1241 para la invasión de Hungría. Los mongoles invadieron Polonia y el 13 de febrero capturaron Sandomierz. Ahora dividieron su ejército en varios más pequeños. Batu asignó parte del ejército a su hermano Orda y a Baidar, hijo del fallecido Chagatai Khan. El 9 de abril, en la batalla de Legnica, Orda y Baidar derrotaron a un ejército polaco y moravo. Mientras Baidar y Orda arrasaban Polonia, Batu y Subutai avanzaban hacia Hungría. Las dos fuerzas mongoles mostraron una coordinación notable. La velocidad de los mensajeros mongoles permitió a Batu y Subutai saber cuándo Baidar y Orda habían superado a sus oponentes polacos. Solo un día después de la victoria mongola en Legnica, el flanco sur mongol fue asegurado por un destacamento que arrasó Hermannstadt a unas 500 millas de distancia y derrotó al ejército de Transilvania. Batu y Subutai ya habían estado hostigando a las fuerzas del rey Bela en Pest. Se retiraron permitiendo al rey húngaro perseguirlos. Luego, en el páramo de Mahi, al oeste del río Shio, justo antes de que se une con el río Tisa, Batu y Subutai se detuvieron y se prepararon para enfrentarse a los húngaros en batalla. Durante la retirada fingida de los mongoles, Subutai y Batu inspeccionaron el campo de batalla que habían seleccionado. El 10 de abril, el ejército mongol pasó por el páramo, cruzó el río Shio usando el puente de piedra y avanzó 10 millas más adentro del bosque, ocultando su posición. Desde allí tenían frente a ellos las colinas y viñedos de Tokay, con el río Tisa a su lado. Esa tarde, el ejército del rey Bela IV llegó al páramo de Mohi. El rey envió exploradores húngaros a caballo para inspeccionar el terreno adelante. Los exploradores cruzaron el puente, cabalgaron hacia el bosque, no hallaron nada y volvieron para vigilar el puente mientras el ejército húngaro acampaba en el páramo. Como barrera defensiva, Bela y sus hombres rodearon el campamento con cientos de carros, atados entre sí con cadenas y cuerdas. Era una táctica probada en batalla contra ejércitos nómadas. No obstante, el ejército de Batu no era un ejército nómada tradicional, sino que contaba con equipos de asedio avanzados. Al ponerse el sol, Batu llevó a su estado mayor a una colina para que pudieran ver la posición del ejército húngaro. En esencia, el enemigo estaba atrapado. A la derecha de los húngaros se encontraban los pantanos del río Tisa, mientras que delante de ellos estaba el río Shio, y a su izquierda y detrás se encontraban colinas y bosques. Batu imploró a sus comandantes que los húngaros debían ser mantenidos en el páramo a toda costa. Después del anochecer, Subutai avanzó con quizás 30.000 jinetes sobre las colinas y volvió alrededor del inundado río Shio, frente al páramo. Desde esta posición, él sería capaz de precipitarse y atacar a los húngaros por detrás, mientras Batu los enfrentaba desde el frente. Para prepararse, Subutai ordenó a sus hombres construir un puente de madera hacia el sur. Sorprendentemente, los exploradores del rey Bela no detectaron nada de esto. Según James Chambers, los exploradores de Bela ya habían demostrado ser ineptos en varias ocasiones. Al amanecer, Batu inició su ataque al puente de piedra. Los defensores húngaros mantuvieron la orilla oeste hasta que llegaron más tropas desde el campamento. Parecía que las densas filas de húngaros serían capaces de mantener el puente contra la caballería de Batu. Pero Batu había planeado esto.
Trajo 7 catapultas y comenzó a bombardear a los húngaros que mantenían el puente. Como registró un cronista, al acompañamiento de un ruido atronador y destellos de fuego, el bombardeo de Batu comenzó a hacer retroceder a los húngaros. Las fuentes de la época describieron las catapultas lanzando bolas de fuego, y los historiadores han especulado que los mongoles podrían haber empleado pólvora durante esta batalla. Entonces no sorprende que las máquinas de Batu fueran tan efectivas. Bajo la protección del bombardeo, los jinetes mongoles cruzaron el puente de piedra. En este momento, la caballería de Batu se enfrentó al ejército húngaro en su totalidad. El campo de batalla restringió la maniobrabilidad mongola, su arma más letal en muchas ocasiones. Lentamente, los mongoles avanzaron hacia el centro del páramo, conteniendo a la caballería húngara con ráfagas repetidas de flechas. Mientras tanto, el duque Colman, los templarios y el arzobispo Ugrin lideraron el ataque contra los mongoles. Durante el transcurso de 2 horas de lucha en estas condiciones de cuartos cerrados, los mongoles sufrieron grandes bajas. Sus filas se agotaron peligrosamente. Los húngaros, croatas y templarios lucharon con intenso valor, y en este punto la batalla estaba a su favor. Desesperados, los mongoles comenzaron a extenderse en un semicírculo como si intentaran rodear al enemigo. Ahora parecía que los húngaros estaban listos para realizar una carga decisiva a través de la línea mongol. Sin embargo, en este momento las fuerzas de Subutai llegaron desde la retaguardia. Organizándose en un semicírculo, la caballería de Subutai ahora operaba en conjunto con la de Batu, acercándose al enemigo con una lluvia de flechas. Este fue un momento crítico. Los guerreros inexpertos habrían entrado en pánico, pero los húngaros, con su experiencia, formaron columnas y se retiraron al campamento fortificado antes de que el círculo mongol se cerrara. Los mongoles rodearon el campamento húngaro, pero Batu estaba furioso por lo sucedido. El puente de madera de Subutai había tardado demasiado en construirse, por lo que las fuerzas de Batu habían sufrido bajas horribles mientras intentaban contener a los húngaros. Batu culpó a Subutai por esto y temía que sus soldados exhaustos no pudieran asaltar el campamento húngaro o incluso resistir otro ataque húngaro. Batu informó a Subutai que quería retirarse, pero Subutai no estuvo de acuerdo, sintiéndose confiado en sus hombres. Si los príncipes desean retirarse, pueden hacerlo, dijo Subutai, pero por mi parte, estoy decidido a no regresar hasta que haya llegado a Pest y al Danubio. La batalla continuó furiosamente. Había una peligrosa desunión en el campamento húngaro. Muchos de los varones húngaros despreciaban al rey Bela y lo habrían abandonado si su campamento no estuviera ya rodeado. Tras horas de bombardeo por las máquinas de asedio mongoles, el campamento húngaro con su anillo de carros quedó completamente destruido. La moral húngara ahora estaba colapsando. Los mongoles reconocieron su ventaja y comenzaron a agruparse para una carga. Esto dejó brechas en el cerco, que en parte era un componente del plan de Subutai. Las brechas permitieron a los varones húngaros descontentos huir con sus jinetes. Las filas húngaras estaban peligrosamente escasas. Solo el duque Koloman, un grupo de caballeros templarios liderados por su maestro Rembald y los caballeros del arzobispo Ugrin resistieron, formando una cuña contra el ataque mongol. Los mongoles ahora lanzaron repetidas lluvias de flechas sobre la cuña húngara, adelgazando sus filas. Luego siguieron esto con una devastadora carga de caballería pesada liderada por Shaibon. En estos últimos momentos desesperados, los templarios mostraron gran valentía, negándose a rendirse y llevándose muchas vidas mongoles antes de morir hasta el último hombre. El arzobispo Ugrin también cayó luchando. El duque Koloman fue herido de muerte y apenas escapó con un pequeño número de hombres para unirse al rey Bela y los otros supervivientes. Mientras tanto, los que habían escapado antes cayeron en una trampa mongola, atacados por arqueros a caballo mientras huían. Pronto la brezal estaba lleno de muertos húngaros. La batalla había sido feroz y los mongoles también habían sufrido grandes bajas. El ejército húngaro fue destruido. El rey Bela solo escapó tomando un caballo fresco de uno de sus leales sirvientes cada vez que el suyo se cansaba. Una vez que escapó de sus perseguidores mongoles, nadó el Chío y pasó la noche escondido en el bosque, custodiado por un solo sirviente eslavo. El duque Coleman logró cruzar el Danubio con un bote de fugitivos que huían de Pest,
y llegó a sus propias tierras en Croacia, donde murió a causa de sus heridas. Los mongoles estaban libres para devastar Hungría. El día de Navidad de 1241, los mongoles cruzaron el congelado río Danubio. Capturaron Buda y luego invadieron Croacia, donde tomaron Zagreb. Continuaban persiguiendo al rey fugitivo Bela IV. Aunque fueron repelidos de algunos castillos fuertemente defendidos, los mongoles devastaron territorio en Austria hasta Viena. Pero durante el invierno de 1242, parece que llegaron noticias importantes desde la propia Mongolia. Ogedei, el Gran Khan, tercer hijo de Genghis Khan, había muerto repentinamente. Según la tradición mongola, ahora debe reunirse un consejo de todos los líderes mongoles para determinar quién será el próximo Gran Khan. Quizás Batu ahora está decidido a regresar a casa para el consejo, pero los historiadores disputan esto. De hecho, un importante cronista mongol, Rashid al-Din, insistió en que Batu desconocía la muerte del Gran Khan cuando ordenó una retirada general. Para la primavera de 1242, los mongoles partieron de Hungría, Croacia y Polonia. La batalla de Magi fue una victoria decisiva para los mongoles y una derrota devastadora para Hungría. Sin embargo, había sido una victoria ardua para Subotai y Batu. Habían sufrido bajas graves y los húngaros y sus aliados demostraron ser luchadores duros. Además, cuando los mongoles llegaron al oeste de Hungría, les resultó difícil ocupar las regiones protegidas por castillos de piedra. Generalmente evitaban los castillos y se enfocaban en saquear el área circundante. Los mongoles tenían dificultades para controlar el territorio montañoso con fortalezas en lugares altos. Al final de la campaña, los mongoles frecuentemente quedaban atrapados en asedios costosos e ineficaces, con escasez de saqueo y suministros. Mucho después de las victorias clave en batalla de los mongoles, los locales lanzaron ataques de guerrilla contra los ocupantes. Subutai castigó los ataques de guerrilla con brutal crueldad. Sin embargo, fue un ejemplo más de la tenacidad húngara, polaca y croata. En Magi, los mongoles enfrentaron una feroz resistencia, con numerosos guerreros luchando hasta morir. Para los mongoles, la situación no era ideal. Preferían mucho más encontrar poblaciones sometidas y rendidas en lugar de luchadores obstinados dispuestos a resistir hasta el último hombre. Quizás la muerte del Gran Khan jugó un papel en impulsar a los mongoles a retirarse de la campaña europea, pero su decisión de abandonar Hungría, Croacia y Polonia también puede deberse a los duros combates que encontraron y las altas bajas que sufrieron en estas regiones, así como a los castillos que salpicaban las regiones más occidentales de las tierras conquistadas. El razonamiento detrás de la retirada mongol sigue siendo desconocido y continúa siendo un tema de debate acalorado. En el año 1260, los mongoles estaban en la cima de su poder y listos para engullir el mismo corazón de la civilización islámica. En este momento, un ejército mongol irrumpió en Siria listo para aplastar las fuerzas del sultán Mamluk Qutuz. Desafiante, el sultán Mamluk reunió a su ejército y se preparó para el enfrentamiento que determinaría el futuro mismo del Islam, la batalla de Ain Jalut. Aquí, los Mamluks y los mongoles se pondrían a prueba de manera decisiva en una de las batallas verdaderamente notables de la Edad Media. 1260. 3 décadas tras la muerte de Genghis Khan, los mongoles son una de las potencias más poderosas del mundo. Con sus veloces arqueros montados y vastos ejércitos, han vencido a casi todas las fuerzas en su camino. Möngke Khan, nieto de Genghis, encargó a su hermano Hulagu someter a los enemigos occidentales de su imperio. Para mediados del siglo XIII, los mongoles habían logrado importantes avances a expensas del mundo islámico. En 1258, Hulagu aniquiló Bagdad, la sede de los califas abasíes. Luego entró en Siria y sometió a Alepo y Damasco. Ahora solo tenía que romper a los mamelucos que gobernaban Egipto. Envió un mensajero a Qutuz, sultán de Egipto, con el mensaje: hemos conquistado vastas áreas masacrando a todas las personas. Ni las fortalezas ni los ejércitos nos detendrán. Qutuz respondió decapitando a los enviados mongoles y exhibiendo sus cabezas en las puertas del Cairo. Pero la muerte de Möngke impidió que Hulagu respondiera de inmediato.
Hulagu partió del Levante hacia Mongolia para unirse a las disputas políticas que siempre seguían a la muerte del Gran Khan. Mientras tanto, Qutuz aprovechó la ocasión para invadir las posesiones mongolas en Siria. Pero los mongoles finalmente respondieron. El teniente de Hulagu, Kitbuka, recibió información de que el ejército de Qutuz superaba al suyo por al menos 2-1. Sin embargo, Kitbuka decidió moverse contra los mamelucos. Liderando un ejército de unos 20.000 hombres, Kitbuka cruzó el río Jordán y entró en el valle de Ein Jalut, que según la tradición fue el lugar de la batalla entre David y Goliat. La batalla tuvo lugar el 3 de septiembre de 1260. Aparte de su ventaja numérica, los mamelucos conocían mejor el territorio. Qutuz ocultó una gran parte de su ejército en la zona montañosa, mientras enviaba una fuerza avanzada bajo el mando de Baibars para escaramuzar con los mongoles e intentar atraerlos hacia una trampa. Al principio, los intercambios se limitaron a tácticas de golpear y correr, con arqueros montados de ambos lados martillándose mutuamente con oleadas de flechas. Esta lucha continuó durante algún tiempo sin que ninguna de las partes obtuviera una ventaja clara. Al final, los mongoles atacaron con fuerza. Esto era exactamente lo que Baibars quería. Baibars respondió ejecutando una retirada fingida, diseñada para atraer a los mongoles a perseguir su caballería. Los mongoles mordieron el anzuelo. Baibars fue hacia las colinas, atrayendo a los mongoles tras él. Por fin, Baibars tenía a sus enemigos donde los quería. De repente, emergieron las demás fuerzas de Cthulhu. De repente, los mongoles se encontraron rodeados, enfrentándose a la fuerza completa del ejército mameluco. A pesar de esta situación desastrosa, los mongoles lucharon ferozmente para salir del cerco. La vanguardia de Kitbuka avanzó para enfrentar al cuerpo principal de los mamelucos, mientras la segunda línea mongol giró a la derecha para abrumar su ala izquierda. Qutuz observó la batalla a la distancia con su fuerza personal. Cuando vio a los mongoles abrumando su ala izquierda, el sultán se quitó el casco para que todos sus hombres pudieran ver su rostro. ¡Oh, mi Islam!, exclamó. Envió su ala derecha para apoyar a su ala izquierda que se desmoronaba. El sultán pasó horas luchando para recuperar su lado izquierdo. Finalmente, los mongoles fueron repelidos y se restauró el gobierno de los mamelucos. Qutuz envió sus reservas a sus alas lejanas para reforzar su posición en estos puntos vulnerables. Superados en número y exhaustos, los mongoles se encontraban en una posición crítica. Qutuz, al frente de su guardia personal, lanzó el ataque final decisivo. Los mongoles lucharon con mucho espíritu, pero fueron abrumados por la pura superioridad numérica de los mamelucos. Mientras su fuerza principal empujaba a los mongoles, los mamelucos de la derecha e izquierda se lanzaron para flanquearlos por ambos lados. En este momento crítico, Kitbuka murió y los mongoles ahora se rompieron y huyeron. En total, las bajas mongoles ascendieron entre 5 y 10.000 hombres. Fue una victoria resonante para Qutuz, Baibars y los mamelucos. La victoria mameluca en Ain Jalut se debió a la superioridad numérica de Qutuz y su uso efectivo del terreno. Baibars jugó un papel crítico en atraer al ejército mongol hacia una trampa mortal. Ain Jalut también cimentó a los mamelucos como el principal poder musulmán de aquel tiempo. Después de que los abasíes fueron barridos por los mongoles, los mamelucos detuvieron con éxito la expansión mongola. Así, los mamelucos surgieron como los defensores del Islam. Mientras tanto, las luchas internas dentro del imperio mongol impidieron que los mongoles respondieran a su humillación en Ain Jalut. De hecho, fue la crisis de sucesión en Mongolia la que había alejado a Hulagu en primer lugar y dejó a Kitbuka con fuerzas insuficientes para terminar la conquista de Siria y Egipto. En menos de un lustro, la guerra civil fracturó sin remedio el vasto imperio mongol. Solo un mes después de su gran victoria en Ain Jalut, Qutuz fue asesinado por la daga de un asesino durante una expedición de caza. En ese momento, muchos sospechaban que Baibars estaba involucrado, y esta sospecha continúa hasta el día de hoy. Sin duda, Baibars se benefició más que nadie de la muerte de Qutuz, ya que se convirtió en sultán de Egipto en octubre de 1260, coronando así una ya brillante carrera militar. En el siglo XIII, los mongoles lograron una serie de victorias prácticamente ininterrumpidas, obteniendo el imperio terrestre contiguo más grande de la historia.
En los 1240 devastaron Hungría, destruyendo el ejército del rey Béla IV en la famosa Batalla de Mohi. Esta experiencia impactó profundamente a los húngaros y les hizo alterar fundamentalmente muchos aspectos de su sociedad, pues temían que los mongoles algún día regresarían. Resultó que sí lo hicieron. En 1285, un vasto ejército mongol volvió a invadir las tierras de los húngaros. ¿Cómo le iría a Hungría esta vez? De hecho, el resultado de la segunda invasión mongola a Hungría presenta uno de los episodios más impactantes y sorprendentes en la historia de los mongoles. Descubriremos cómo los húngaros lidiaron con esta segunda aterradora invasión hoy en Historia Real de las Cruzadas. En 1241, en la batalla de Mohi, una enorme fuerza de invasión mongola derrotó a los húngaros y sus aliados. Durante un año, los mongoles saquearon y devastaron el campo. Cuando los invasores finalmente se retiraron, una cuarta parte de la población de Hungría había sido masacrada y prácticamente todas las ciudades y pueblos habían sido destruidos. Después de este desastre, al rey de Hungría, Béla IV, le tocó recoger los pedazos. Reconoció que su reino había estado mal preparado para la invasión mongola. Hungría carecía de suficientes fortificaciones. De hecho, muchas de sus ciudades no tenían muros. Solo los pocos castillos de piedra del reino lograron resistir a los mongoles. Además, el ejército del reino se componía principalmente de jinetes con armamento ligero. En 1241, solo un pequeño contingente de caballeros templarios y caballeros teutónicos, vestidos con armadura pesada, lograron infligir daños graves a los mongoles. ¿Qué hubiera sucedido si un gran ejército de caballeros bien armados se hubiera enfrentado a los mongoles? Tomando nota, el rey Béla comenzó a implementar reformas importantes. En primer lugar, y más importante, Béla reorganizó a los jinetes de su reino en una nueva clase de caballeros montados fuertemente armados al estilo occidental. En 1247 hizo un trato con la Orden de Cruzados, conocida como los Caballeros Hospitalarios, otorgándoles su frontera sureste a cambio de su ayuda para traer más caballeros fuertemente armados y levantar nuevos castillos de piedra. En 1248, el rey extendió el privilegio de la caballería, permitiendo que la estratificación media del reino sirviera en la caballería de un varón, siempre que estuvieran equipados con armadura y un caballo. Animó a nuevos colonos a mudarse a Hungría, otorgándoles derechos de caballería y nobleza si podían equiparse para el combate. Joven de la batalla de Mohi, los ballesteros, aunque escasos en la primera invasión mongola, actuaron bien contra los mongoles en 1241. El rey Béla acordó con los venecianos, reconocidos por sus ballesteros. Por este acuerdo, al menos 1000 ballesteros venecianos entraron al servicio del rey húngaro. Finalmente, el rey Béla ofreció subvenciones e incentivos a cada ciudad húngara que se equipara con fortificaciones de piedra. Estas reformas dieron sus frutos, resultando en la construcción de unas 100 nuevas fortalezas. Todas las ciudades importantes de Hungría estaban ahora rodeadas por muros de piedra. El reino de Hungría fue transformado para el final del reinado del rey Béla IV. El rey Béla no viviría para ver el fruto de sus esfuerzos. Murió en 1270. En 1285, sus reformas serían probadas. Ese invierno, Nogai Khan, líder de facto de la Horda Dorada, dirigió su ejército hacia el oeste e invadió Europa Central. La Horda Dorada, que representaba el sector noroeste del dominio mongol, había operado como un kanato esencialmente independiente desde la fragmentación del Imperio Mongol en 1259. Dada su ubicación, Europa Central era el terreno lógico para la expansión de la Horda Dorada. Nogai Khan estaba ansioso por someter a Hungría de una vez por todas. Nogai creía que los húngaros eran débiles.
Había oído rumores de conflictos internos en Hungría, lo que pareció confirmarse cuando un gran número de cumanos fueron expulsados del reino y buscaron servicio con los mongoles. En 1241, los mongoles atacaron Hungría en dos frentes. Nogai lideró una fuerza a través de Brasov hacia Transilvania, mientras que su pariente Talabuka marchó a través del paso de Berekt en la Ucrania moderna hacia Transcarpatia. En ese momento, el imperio mongol estaba en paz, casi libre de luchas internas de poder. Por lo tanto, Nogai pudo desplegar una fuerza de invasión muy grande, que los historiadores estiman que contaba con un número de entre 30.000 y 50.000 hombres. Como de costumbre, los mongoles se centraron en la velocidad y la sorpresa. Era invierno, y Nogai esperaba sorprender a los húngaros desprevenidos. Esperaba aniquilar fácilmente cualquier resistencia que encontrara. Al principio, hubo indicios de que la invasión podría no resultar según lo previsto. Talabuka, quien lideró el contingente más grande hacia el norte de Hungría, tuvo dificultades para abastecer a sus hombres. Esto se debió a las mejoras en las fortificaciones en Hungría. Muchos aldeanos locales habían huido a los castillos regionales, donde acaparaban su ganado y suministros de alimentos. Los mongoles se encontraron marchando a través de un territorio desprovisto de botín. Al pasar de castillo de piedra en castillo de piedra, los mongoles comenzaron a sufrir hambre y Talabuka perdió miles de hombres por inanición. Al principio de la campaña, los mongoles atacaron la ciudad de Pest, pero la ciudad ya había sido abandonada. Sus habitantes se habían refugiado en los castillos locales. Una vez más, los mongoles no encontraron nada que saquear. Desde su bien fortificada base en Buda, un contingente de caballeros húngaros lanzó un exitoso ataque de acoso a la columna mongola, y las fuentes revelan que la reina húngara Elizabeth de Sicilia pudo observar la acción desde las murallas de la ciudad. Talabuka se frustró. Sus hombres pudieron saquear territorios hasta el Danubio. En algunos lugares infligieron grandes bajas a las poblaciones civiles, pero en muchas áreas los aldeanos eran escasos, habiendo buscado refugio detrás de las murallas de una fortaleza cercana. Los mongoles no pudieron capturar ninguno de los castillos regionales y seguían encontrándose con contingentes bien armados de caballeros húngaros. Con fortalezas bien defendidas cerca, los húngaros podían atacar, infligir bajas a los mongoles y luego retirarse a un lugar seguro antes de que Talabuka pudiera lanzar un contraataque efectivo. Una de estas batallas tuvo lugar cerca del castillo de Tarusko. Aquí los mongoles sufrieron una seria derrota y grandes bajas. Los caballeros húngaros pudieron infligir devastadoras cargas a los mongoles. Los húngaros victoriosos capturaron alrededor de 1.000 prisioneros durante este enfrentamiento. El encuentro decisivo ocurrió en las colinas del oeste de Transilvania. Aquí, el debilitado ejército de Talabuka se topó de improviso con el ejército real húngaro, dirigido por el rey Ladislao IV. A diferencia del ejército que los mongoles encontraron en 1241, esta fuerza húngara tenía muchos caballeros fuertemente armados. Con números reducidos y su moral baja, los mongoles fueron derrotados rotundamente por la carga determinada y oportuna de los húngaros. Reconociendo que su situación era desesperada, Talabuka ahora ordenó una retirada de Hungría, pero en el viaje de regreso, su ejército fue emboscado por el pueblo Szekely, quienes lanzaron una rápida y ligera caballería. Este último desastre casi destruyó el ejército de Talabuka, y para cuando el general regresó al territorio mongol, sus fuerzas habían desaparecido. Un cronista incluso comentó que Talabuka regresó solo con su esposa y un solo caballo, seguramente una exageración, pero que resaltaba el nivel de destrucción de su ejército. Nogai Khan solo tuvo un poco más de suerte. Permaneció en Transilvania hasta la primavera de 1286 y logró saquear las ciudades de Regin, Brasov y Bistrita. Pero al igual que Talabuka, Nogai no pudo capturar ningún castillo o ciudad importante.
Después de derrotar al ejército de Talabuga, el rey Ladislao avanzó con su fuerza para atacar al anfitrión de Nogai. Sin embargo, para cuando el rey alcanzó a Nogai, las tropas húngaras y rumanas locales lideradas por Roland Bursa habían destruido en su mayoría al ejército mongol. Ladislao solo tuvo que acosar a los restos del ejército de Nogai mientras se retiraba cojeando. La segunda invasión mongola de Hungría, de 1285, contrasta fuertemente con la primera en 1241. A pesar de las graves bajas civiles en algunas regiones, los húngaros derrotaron rotundamente a los mongoles y los líderes mongoles tuvieron la suerte de escapar con vida. Las reformas llevadas a cabo en todo el reino de Hungría permitieron esta victoria decisiva sobre la invasión. Fuertes castillos impidieron el avance de los dos ejércitos mongoles y les negaron el saqueo. De hecho, el hambre tanto como el poder militar de los húngaros debilitó a Nogai Khan. La adopción de armaduras al estilo occidental y el uso de caballería pesada dio a los húngaros una ventaja importante en la campaña. Nunca más los mongoles lanzarían una invasión importante a Hungría o, de hecho, a Europa Central en general. Los resultados de la segunda invasión mongola a Hungría son un recordatorio importante de que las lecciones aprendidas de una gran derrota pueden crear la oportunidad para la reforma, la recuperación y la victoria futura. De hecho, en el futuro, un ejército húngaro invadiría el territorio mongol y finalmente se apoderaría de Moldavia, de la Horda Dorada. En 1287, la Horda Dorada mongola lanza una gran campaña contra el reino de Polonia. Esta sería la tercera vez que un ejército mongol invadiera el país. Los polacos sabían bien que se enfrentaban a un oponente formidable. Comandado por dos líderes militares capaces y experimentados, Nogai Khan y Talabuga Khan, el ejército de la Horda Dorada se dividió y entró a Polonia por dos puntos de ataque. Muchos polacos no tuvieron más opción que refugiarse en las fortalezas del país. No obstante, el duque Leszek el Negro reunió un ejército y confrontó a la Horda Dorada. Mientras tanto, Leszek apelaría a su vecino, el rey de Hungría, buscando ayuda. Respondería y pronto una fuerza de coalición polaco-húngara se enfrentaría a los mongoles, reforzada por el valiente comandante húngaro Jorge de Sovar. Hoy en Historia Real de las Cruzadas, donde no solo hacemos historia de las cruzadas, nos adentraremos en otra fascinante campaña en la historia de las monumentales invasiones mongoles, la tercera invasión mongol de Polonia. En Talabuca, un descendiente de Genghis Khan se convirtió en Khan de la Horda de Oro mongola, uno de los estados sucesores que surgieron después de la desintegración del original imperio mongol. Talabuca era esencialmente el heredero legítimo al trono, representando la rama principal de la línea de su bisabuelo, Batu Khan. Talabuca gobernó junto a sus parientes, el general Nogai Khan, quien durante su vida actuó como una especie de hacedor de reyes en la Horda de Oro. Recientemente, en 1285, Nogai y Talabuca lideraron la segunda invasión mongola de Hungría, que resultó en una derrota para la Horda de Oro. Sin embargo, los dos decidieron atacar nuevamente a Europa, esta vez apuntando al reino de Polonia, según James Chambers, para evitar que los polacos apoyaran a los barones húngaros. En noviembre de 1287, Nogai ordenó a sus vasallos rutenos que prepararan sus ejércitos para una expedición a Polonia, mientras él y Talabuca reunían sus caballerías. Como resultado, Nogai y Talabuca marcharon al frente de una gran fuerza de invasión, compuesta por alrededor de 30.000, compuesta por caballería mongola y turca, así como algunos auxiliares rutenos. Nogai mismo ideó el plan de ataque. Como en su invasión previa de Polonia en 1259, el ejército de la Horda Dorada se dividió en dos ejércitos. Una fuerza de caballería, que constaba de alrededor de 20.000, incluyendo algunas tropas rutenas, fue liderada por Talabuga Khan y se dirigiría hacia Sandomierz y el norte de Polonia. Simultáneamente, Nogai Khan lideraría 10.000 caballerías, compuestas enteramente por mongoles y turcos, hacia Cracovia.
Esta incursión de dos frentes debía llevarse a cabo a la velocidad del rayo para evitar que los polacos montaran una defensa efectiva. Después de saquear sus respectivos objetivos y conquistar Sandomierz, los dos ejércitos debían reunirse al norte de Cracovia. Desde aquí saquearían Kielce, Jędrzejów, Mieszów y finalmente Cracovia. Una vez que Polonia fue completamente devastada, el ejército mongol combinado se retiraría de nuevo al territorio de la Horda Dorada. Los mongoles sí lograron sorprender. El primer príncipe polaco que marchó contra los mongoles fue Leszek II el Negro, Gran Duque de Polonia, descrito como Rey de Polonia por el historiador William Urban. En ese momento la monarquía polaca estaba experimentando un periodo de fragmentación, pero según Urban, Leszek había restaurado el reino y él mismo se había convertido en rey. Leszek era un gobernante y comandante militar dotado. Derrotó a los Rus en batalla y en 1282 aplastó a los prusianos sudovianos durante las Cruzadas del Norte. Con aliados húngaros y cumanos capturó Cracovia en 1285. Ahora, durante la tercera invasión mongola, logró reunir un ejército de hasta 15.000 hombres, aunque finalmente los historiadores no están seguros del tamaño de este ejército. A pesar de su éxito como guerrero, la vida matrimonial de Leszek fue menos fructífera. Su esposa, Gryfina de Halleck, nunca concibió un hijo. En 1271, ella huyó a Cracovia y acusó abiertamente a Leszek de impotencia, alegando que su matrimonio nunca se había consumado. Esto causó un gran escándalo, pero en 1275, con la intervención de otros miembros de la nobleza polaca, la pareja se reconcilió. Leszek buscó tratamiento del famoso médico Mikulaj de Cracovia. La cura del médico incluía comer ranas y serpientes. Sin embargo, Leszek y Gryfina nunca tuvieron hijos, lo que, según los anales de Polonia, causó una gran abominación para el país. Al igual que los húngaros, los polacos habían mejorado muchas de las fortificaciones en su reino para los años 1280. Kraków ahora tenía una ciudadela de piedra fuerte y catapultas defensivas propias. En cambio, durante las dos primeras invasiones mongolas a Polonia, las murallas de Kraków eran de madera. El 7 de diciembre de 1287, el ejército de Talabuka levantó el campamento en Volodymyr. Evitando Lublin, intentaron cruzar el Vístula cerca de Sávikos. Para molestia de Talabuka, el río no estaba congelado, por lo que tuvo que marchar hacia el sur en busca de un vado. Después de cruzar el río, los mongoles pusieron sitio a Sandomierz, pero las defensas y la guarnición de la ciudad resultaron ser demasiado fuertes. Asalto repelido, Talabuka terminó el asedio. Despachó fuerzas de incursión al campo. El 20 de diciembre, la columna principal del ejército de Talabuka se topó con una fuerza polaca de tamaño desconocido, estimada en un máximo de 15.000 cerca de las montañas de la Santa Cruz. El duque Leszek II el Negro lideraba esta fuerza polaca. Así comenzó la batalla de Lagów. El ejército del duque Leszek venció y Talabuka fue derrotado. Tras arribar al distrito de Kielce, Talabuka inició una retirada. Para enero de 1288, los mongoles llegaron a Lviv y establecieron su campamento. Mientras tanto, Leszek marchó con su ejército hacia Kraków para preparar las defensas de la capital. Mientras tanto, las fuerzas de Nogai Khan, la división sur del ejército de la Horda Dorada, invadieron Polonia en Nochebuena de 1287, asediaron Kraków. Las fortificaciones de piedra de la ciudad resistieron, y Nogai Khan intentó un asalto. Esto resultó ser un desastre. Los defensores polacos causaron graves bajas a los mongoles, quienes perdieron varios comandantes importantes. Frustrado, Nogai Khan cambió de táctica. Levantó el asedio y en su lugar dispersó sus fuerzas para saquear el campo al norte y sur de Cracovia. Las tropas mongolas y turcas saquearon los pueblos. Esto resultó en varias batallas pequeñas entre las fuerzas polacas locales y los pequeños grupos de saqueo mongoles. Mientras tanto, las tropas de Nogai sitiaron las ciudades de Podolinac y Stary Sanch. Después de que se levantó el asedio de Cracovia, el duque Leszek
tomó a su esposa y a un grupo de sus caballeros y cabalgó hacia Hungría para buscar ayuda del rey Ladislao IV. Los húngaros habían derrotado a una invasión mongola solo 2 años antes, por lo que eran una buena opción para una alianza contra la Horda Dorada. Los mongoles devastaron Podolinac y escaramuzaron con las fuerzas polacas locales. Sin embargo, no lograron capturar Stary Sącz, que tenía fuertes murallas y una guarnición capaz. Mientras tanto, el rey Ladislao de Hungría envió una fuerza bajo el noble Jorge de Sovar para marchar en ayuda de Polonia. En el camino, las tropas de Jorge se unieron a las fuerzas polacas locales para formar un ejército de coalición húngaro-polaco. Jorge logró sorprender a una fuerza mongola de alrededor de 1000 cerca de Stad Sącz. Los mongoles fueron tomados completamente por sorpresa y aniquilados. Su comandante murió durante la lucha. La batalla de Stad Sącz resultó ser el último enfrentamiento importante de la campaña. El duque Leszek marchó con su ejército para unirse a las tropas de Jorge de Sovar. El plan entonces era asestar un golpe decisivo a los mongoles. Sin embargo, Nogai Khan reconoció que su situación se estaba derrumbando y ordenó una retirada inmediata con la mayoría de su ejército aún intacto. Nogai estaba de vuelta en Rutenia en enero o febrero de 1288. La tercera invasión mongola de Polonia fue muy diferente a las 2 invasiones anteriores, pero bastante similar al fiasco de 1285-86 en Hungría. Los mongoles no lograron tomar ninguna ciudad importante o castillos y sufrieron graves pérdidas en el campo contra las fuerzas polacas y húngaras. Al igual que en Hungría, las fortificaciones mejoradas de Polonia fueron efectivas. El historiador James Chambers afirma que, en su mayoría, las únicas ciudades o castillos que fueron saqueados fueron aquellos que fueron engañados para abrir sus puertas después de que se les prometió una amnistía por los auxiliares rutenos. Además, la rivalidad entre Nogai y Talabuka obstaculizó su cooperación. Por el contrario, la cooperación entre las fuerzas polacas y húngaras les permitió asestar un contragolpe efectivo que convenció a Nogai para retirarse. Aunque la invasión fue un fracaso, causó un daño considerable a Polonia, y los mongoles podrían haber logrado sus objetivos si Nogai y Talabuka hubieran cooperado de manera más efectiva. Pues una victoria reñida, pero indudablemente una gran victoria para Polonia y Hungría. En febrero de 1288, el duque Leszek expresó su gratitud a George de Sovar, otorgándole una villa en Polonia. Mientras tanto, en unos pocos años, Nogai y Talabuka estarían involucrados en una guerra civil entre ellos, lo que, en retrospectiva, ayuda a explicar aún más la mala ejecución de la tercera invasión mongola a Polonia. ¿Podrían los mongoles haber tomado Europa? Los mongoles ciertamente eran conquistadores de clase mundial. En el siglo XIII gobernaron el imperio terrestre contiguo más grande de la historia. Es común escuchar que solo la muerte del Gran Khan impidió que los mongoles tomaran toda Europa. La idea aquí es que los mongoles estaban en camino de conquistar Europa, pero luego abandonaron este proyecto para apresurarse a regresar a casa y luchar entre ellos sobre quién sería el próximo gobernante del imperio mongol. ¿Podrían los mongoles haber sometido a la Europa cristiana latina? ¿O Europa habría montado una defensa efectiva? Sabemos que el Papa estaba pidiendo una cruzada contra los mongoles. Una campaña mongola a gran escala en el corazón de Europa habría provocado que esta cruzada se materializara. ¿Cuál habría sido el resultado si los mongoles hubieran intentado conquistar Europa? Hoy, en la historia real de las cruzadas, examinemos esta pregunta. El cineasta James Chambers termina su popular libro, El jinete del diablo, con el siguiente párrafo. Las campañas de los ejércitos mongoles fueron las últimas y las más destructivas en la larga línea de invasiones nómadas desde la estepa. En poco más de 50 años conquistaron la mitad del mundo conocido, y solo su adhesión a las tradiciones tribales y la rivalidad de sus príncipes les negó el resto de este. Europa occidental e Islam no se salvaron fuera de las murallas de Cracovia y en el campo de Ain Jalut. Fueron salvados antes, cuando los ejércitos mongoles se detuvieron en su momento de triunfo. Si Ogedei y Manku no hubieran muerto cuando lo hicieron, el imperio más grande que el mundo ha conocido habría estado limitado en el oeste, no por los Cárpatos y el Éufrates, sino por el Océano Atlántico.
James Chambers no era un historiador profesional, era guionista y trabajaba en la producción de películas, pero sus comentarios reflejan el sentimiento popular acerca de las fascinantes invasiones mongoles. En 1241, los mongoles, liderados por Batú, nieto de Genghis Khan, y el gran general Subutai, invadieron Polonia y Hungría. Un ejército mongol derrotó a los polacos en la batalla de Legnica, mientras que Batú y Subutai derrotaron a los húngaros en la batalla de Maghi. No obstante, estos triunfos no se lograron con facilidad. Los mongoles sufrieron muchas bajas. Subutai, el cerebro detrás de las victorias de Genghis Khan, estuvo a punto de ser derrotado por los húngaros en Maghi. Después de superar a sus enemigos en el campo de batalla, los mongoles luego quedaron atrapados en una serie de costosos e improductivos asedios contra castillos regionales. Los ataques de guerrilla de los locales también causaron problemas mientras los mongoles intentaban someter al campo. Así que mientras los mongoles ganaron en el campo de batalla y devastaron el campo desprotegido, en su mayoría fracasaron en superar las posiciones fortificadas y nunca rompieron completamente la resistencia local. El año siguiente, 1242, los mongoles se retiraron completamente de Hungría y Polonia. La repentina retirada de los mongoles ha intrigado por largo tiempo a los historiadores. ¿Por qué después de ganar tantas victorias espectaculares simplemente se fueron los mongoles? James Chambers, en la cita inicial, repite la explicación popular de larga data sobre la muerte del Gran Khan. En diciembre de 1241, Ögedei Khan, gobernante del Imperio Mongol, murió mientras estaba en marcha la campaña europea de Subutai y Batú. Seguramente Batú, nieto de Genghis Khan, estaba ansioso por volver al corazón de Mongolia para hacer valer su reclamo en la próxima lucha por el trono. Los historiadores no están tan seguros de esto. La idea de que la muerte de Ögedei provocó la retirada proviene de un cronista occidental, Giovanni Carpini, quien afirmó que Dios había causado la muerte del Gran Khan para salvar a la cristiandad del poder mongol. Un importante cronista del campamento mongol, Rashid ad-Din, un alto ministro e historiador del Ilkhanato mongol, afirma específicamente que Batú desconocía la muerte de Ögedei cuando abandonó Hungría. Rashid afirma que Batú se fue para sofocar una rebelión cuman y porque sentía que había logrado sus objetivos en Hungría y Polonia. Entre los dos cronistas, Rashid es probablemente la fuente más creíble. Además, puede que haya sido físicamente imposible que un mensajero mongol llegara a tiempo a Batús. Ögedei falleció en diciembre de 1241. Batú se retiró a principios de 1242. El propio Carpini afirmó que le llevó 5 meses viajar desde Mongolia hasta Kiev, un viaje mucho más corto. Parece imposible que un mensajero de Mongolia, con conocimiento de la muerte de Ögedei, pudiera haber llegado a Batú y Subutai antes de que tomaran la decisión de abandonar Hungría. Pero incluso la explicación de Rashid requiere un cierto escrutinio. Los comandantes victoriosos que, sin embargo, no logran someter una región a menudo tienden a afirmar que han completado su misión mientras se retiran sin lograr una conquista real. Debemos considerar la difícil experiencia de la campaña de 1241. Los mongoles ganaron varias batallas, pero sufrieron muchas bajas y enfrentaron meses de dura campaña en un terreno accidentado salpicado de castillos obstinados. De hecho, los mongoles estuvieron tan cerca de la derrota durante la batalla de Maghi que Batú quería retirarse y tuvo que ser tranquilizado por el general Subutai. Además, los mongoles podrían haber temido la llegada de refuerzos desde el oeste. Uno de los comandantes de Batú, Baidar, tuvo que retirarse ante el avance de un ejército occidental liderado por el rey Wenceslas de Bohemia durante la campaña polaca. Considerando las primeras invasiones mongolas de Polonia y Hungría de forma más integral, la decisión de retirarse tiene más sentido. Nos queda la pregunta: ¿habría sido incluso posible que Subutai y Batú avanzaran hacia el oeste? A pesar de sus victorias en Mohi y Lagniza, ¿se había estancado esencialmente su campaña? A veces escuchas la afirmación de que la campaña de Hungría-Polonia nunca tuvo la intención de conquistar territorio. Fue una expedición de saqueo. Para probar esta teoría, considera ¿qué pasaría si la campaña hubiera sido más fácil? ¿Qué pasaría si los mongoles se hubieran encontrado con poblaciones sometidas y rendidas en lugar de una feroz resistencia? ¿Qué hubiera sucedido si los señores locales se hubiesen sometido como vasallos de los mongoles? ¿Habrían rechazado Batú y Subutai, insistiendo en que solo estaban allí para saquear, no para conquistar?
En la guerra medieval, las invasiones tenían varios propósitos. El saqueo era frecuentemente el objetivo, pero una invasión también servía para explorar el territorio. Los comandantes solían aprovechar las oportunidades de conquista cuando se presentaban. Famosamente se supone que la conquista árabe de España fue solo una incursión a gran escala al principio, pero luego el comandante árabe terminó derrotando al rey visigodo y la conquista de España de repente se convirtió en una realidad. Tenemos que admitir que si los mongoles hubieran podido conquistar Hungría y Polonia, probablemente lo habrían hecho. El historiador Peter Jackson afirma: no hay duda de que los mongoles imaginaban más conquistas. Esta era la misión encomendada por el cielo. Aún considerando todo esto, seguimos ignorando la mentalidad de Batu y Subutai. No podemos responder con certeza por qué los mongoles se retiraron en 1242, pero es importante que reconozcamos los problemas con muchas de las explicaciones populares y consideremos la posibilidad de que los mongoles simplemente no pudieron controlar efectivamente el territorio. Ganar batallas no siempre gana guerras. Deleitémonos ahora con un poco de historia especulativa. Imaginemos que Batu y Subutai lograron continuar su invasión del oeste. Avanzan hasta el centro de Europa, posiblemente hasta Francia. ¿Qué sucede? ¿Ganan? ¿Conquistan Europa para el imperio mongol? Para ser realistas, debemos considerar los desafíos que los mongoles enfrentaron en Hungría y Polonia. Estos problemas solo se habrían agravado en Europa occidental. Hungría tenía amplias praderas más adecuadas para la caballería mongola, pero el territorio más al oeste generalmente era más accidentado y boscoso. Además, cuanto más al oeste marchan los mongoles, más castillos de piedra encuentran situados en posiciones altas y bien defendidas. A medida que sus líneas de suministro se alargan, los mongoles tienen cada vez más dificultades para encontrar botín adecuado. Las áreas indefensas son presa fácil para los veloces jinetes mongoles, pero los castillos de piedra permiten a las fuerzas locales resistir y proteger provisiones y campesinos. La logística es el factor limitante más crucial en una invasión mongola total de Europa. Los mongoles dependen de grandes fuerzas de arqueros a caballo y necesitan abundantes pastizales para proporcionar pastoreo adecuado. La escasez de pastizales al oeste de Hungría impone enormes dificultades a nuestro ejército mongol invasor. La falta de carreteras pavimentadas rompe las líneas de suministro y prohíbe el transporte de equipos de asedio a grandes distancias. El abastecimiento del ejército mediante el saqueo está muy limitado en Europa, ya que, a diferencia de China, está llena de numerosos y fuertes castillos de piedra, algunos ubicados en posiciones que los hacen inaccesibles a los equipos de asedio. Sabemos con certeza que los mongoles pasaron hambre durante la segunda invasión a Hungría en 1285 a 1286, debido a que para ese momento Hungría había construido muchas más fortificaciones de piedra comparado con la primera invasión mongola. Este problema solo se agrava para nuestro ejército mongol, que intenta invadir el corazón de Europa. Consideremos también la reacción de los propios gobernantes europeos. De hecho histórico, el Papa Gregorio IX proclamó una cruzada contra los mongoles en julio de 1241. Los mongoles estaban en la cima de su triunfo y saqueando las afueras de Austria. En ese momento, la implementación de la cruzada se vio obstaculizada por el conflicto entre el Papa y el Santo Emperador Romano, Federico II. Sin embargo, si los mongoles realmente se adentraran en el corazón del Sacro Imperio Romano e incluso amenazaran a Francia, podemos imaginar que incluso el despiadado Federico II habría pausado sus disputas con el Papa para unirse a una causa común para proteger su propio territorio. Pero hay otros dos gobernantes en la cristiandad que deberían captar mucho más nuestra atención. A inicios de 1240, el Reino de Francia era el dominio más rico y poderoso en la cristiandad latina. También era gobernado por el rey Luis IX, un devoto cristiano comprometido con las cruzadas. Luis era reconocido por su respeto a los derechos de otros monarcas y su dedicación a la justicia. Su reputación era tal que los gobernantes cristianos le pedían resolver disputas. Dado lo que sabemos sobre Luis, es bastante posible que se hubiera convertido en el punto de reunión para una cruzada contra un ejército mongol invasor. También deberíamos mirar a otro rey, Fernando III de León Castilla, primo de Luis,
quien compartía una actitud similar sobre las cruzadas y una devoción por la defensa de la cristiandad. Como el gobernante más poderoso de España, Fernando pasó la mayor parte de su reinado en cruzadas contra los moros de Al-Ándalus, pero ante una invasión mongola de Francia, podemos imaginar a Fernando respondiendo al llamado y uniéndose a su primo para defender la cristiandad. Tanto Luis como Fernando gobernaban dominios mucho más ricos que Hungría o Polonia en ese momento, y ambos podían contar con ejércitos más grandes y mejor equipados. Ambos también eran muy respetados en toda Europa por su imparcialidad y adhesión a los ideales de la realeza cristiana. Dada una crisis tan grande como una invasión mongola total del oeste, es razonable imaginar a Luis y Fernando convirtiéndose en los líderes focales de un gran ejército cruzado que atraería contingentes de toda Europa. Es notable que estos dos monarcas reinaran cuando una invasión mongola de Europa occidental era más probable. Luis y Fernando habrían sido los hombres ideales para enfrentar tal ocasión. La ventaja de jugar en casa de Luis y Fernando junto con su fuerza cruzada sugiere que el ejército reunido a su alrededor sería un gran obstáculo para los mongoles. Ya hemos mencionado los posibles desafíos que la fuerza invasora mongola habría enfrentado. Con un ejército cruzado bien equipado en operación, hay una buena posibilidad de que un general tan sabio como Subutai ordene una retirada. Recuerda la retirada de Baidar ante el avance de Wenceslaus de Bohemia en Polonia. Los mongoles viajaban mucho más rápido que un ejército europeo, por lo que probablemente nunca se encontrarían con la cruzada de Luis y Fernando. Es probable que Subutai y Batú causen grandes estragos saqueando zonas indefensas durante su retirada. Sin embargo, Europa se defiende con éxito, rechazando a los mongoles. Si los mongoles se enfrentan a Luis y Fernando en batalla, casi cualquier cosa puede pasar. Tanto una victoria cristiana como una mongola son posibles, pero los mongoles ya están debilitados por las dificultades previas, mientras que los cruzados probablemente están bien abastecidos y posicionados. Como ya hemos discutido, es poco probable que un ejército mongol llegue tan lejos o elija ir tan lejos. Pero si consideramos la posibilidad, debemos aceptar que vemos a un ejército mongol hambriento y mal abastecido, enfrentando a un ejército occidental bien alimentado y abastecido. Este ejército occidental está mejor armado y mejor equipado que aquellos a los que se enfrentaron los mongoles en Mahi y Legnica. Es probable que el ejército cristiano cuente con un número considerable de ballesteros, capaces de neutralizar a los arqueros montados mongoles. Además, los mongoles ahora enfrentan muchos más caballeros bien armados que los vistos en Hungría o Polonia. Podríamos estar viendo una victoria europea de coalición decisiva. Finalmente, esta última parte del video es solo especulación, pero nos ayuda a lidiar con algunos de los problemas que rodean la idea de una conquista mongola de Europa. La parte anterior de este video es más útil analizando el curso de las campañas mongolas reales en Europa, las primeras invasiones de Hungría y Polonia. Cuando examinamos estas campañas honestamente, tiene más sentido por qué los mongoles nunca conquistaron Europa. La realidad es que estas campañas, a pesar de todos sus éxitos en el campo de batalla, muestran que tal conquista probablemente era imposible. ¿Los cruzados alguna vez formaron una alianza con los mongoles contra alguno de sus diversos enemigos sarracenos? En este video responderemos a esa pregunta. En el siglo XIII, los mongoles conquistaron gran parte del corazón del mundo musulmán, capturando Persia, Mesopotamia y Anatolia. No es de extrañar que muchos en la cristiandad latina contemplaran operaciones conjuntas entre los europeos occidentales y los mongoles contra las potencias sarracenas. San Luis IX de Francia pasó los primeros años de 1250 en los estados cruzados en Outremer, donde actuó como gobernante de facto y mejoró los castillos y el establecimiento militar. Durante este tiempo, Luis inició negociaciones con el Gran Khan, gobernante del Imperio Mongol. Luis propuso una alianza conjunta entre el Khan y él mismo, con los poderes musulmanes de Siria y Egipto como sus objetivos. Luis expresó los ideales espirituales de la cruzada al Gran Khan, pero estos conceptos eran básicamente incomprensibles para los mongoles, quienes luchaban no por ideales religiosos, sino por puro poder. De hecho, el objetivo final de los mongoles era conquistar el mundo entero. El Khan veía al rey Luis como un jefe insignificante, gobernante de un pequeño reino que finalmente debería ser absorbido por el imperio mongol.
En su respuesta a Luis, el Khan tuvo el descaro de exigir que Luis se rindiera a Francia y enviara un tributo anual a los mongoles. Luis, por supuesto, se burló de tal propuesta absurda y las negociaciones no llegaron a ninguna parte. Sin embargo, la Armenia cristiana y Antioquía sí ofrecieron tributo al Khan, y bajo el general mongol Kitpuka, un historiador cristiano, se unieron a una invasión de Siria. En otro video analizaremos este episodio a fondo, pues merece su propio tratamiento completo. En 1271, el príncipe Eduardo de Inglaterra llegó a Acre al frente de una pequeña fuerza de unos 1000 soldados, comenzando así la pequeña campaña conocida como la Novena Cruzada. Eduardo, al considerar sus opciones contra los mamelucos, envió una embajada al gobernante mongol de Persia, Abaga Khan. Abaga respondió de manera muy positiva a la petición de Eduardo. Después de discutir el asunto, hemos decidido por nuestra cuenta enviar en tu ayuda a Samagar, el jefe de una fuerza poderosa. Por lo tanto, cuando discutan entre ustedes los otros planes que involucran al mencionado Samagar, asegúrense de hacer arreglos explícitos sobre el mes y el día exactos en los que enfrentarán al enemigo. Edward lideró una incursión en Kakun, ciudad controlada por los mamelucos, mientras los mongoles devastaban las tierras cerca de Alepo. Sin embargo, los problemas internos dentro del estado mongol desviaron la atención de Abaga del territorio mameluco, y sus tropas se retiraron. Edward nunca tuvo los números para lanzar una campaña importante contra las enormes fuerzas del sultanato mameluco, pero sus esfuerzos resultaron en un tratado de paz de 10 años entre los estados cruzados y los mamelucos. En última instancia, lo que acabamos de discutir representa la mayor parte de lo que podría describirse como una alianza cruzado-mongol. De vuelta en la cristiandad latina, algunos teóricos que discutían posibles estrategias para futuras cruzadas continuarían entreteniendo la idea de un esfuerzo conjunto por parte de los mundos cristiano-latino y mongol, pero tal planificación nunca resultó en ninguna empresa militar sustancial.